Asingo gea, mila esker denoi etortzeagatik eta egunon. Gaurkoan lasterketa solidario baten berri emateko deitu dizuegu, alegia ATC Gipuzkoa elkarteak, hau da, hartutako kalte zerebrala dutenen elkarteak antolatu duen ekitaldia, lasterketa. Lasterketa dagoeneko bere 7. edizioan igande honetan egingo da, Anoetako mini estadioan, eta zeinbait distantzia izango ditu mundu guztientzako modukoak, ez da beharrezkoa profesionala izatea parte hartzeko. Nirekin batea daukat Jose Manuel Amador, ATC Gipuzkoako elkarteko presidentea, eta bestetik Ana Irastorza, ATCko diruzaina. Gero Jose Manuelek hartuko du hitza lasterketaren berri emateko, ez? Baina momentu batetik bestera, eta gutxien espero dugunean, gutako edozeinek istripu bat esan dezakegu, edo iktus bat, ez? Eta horren ondorioz hartutako kalte zerebralak erabat alda dezake gure bizitza, eta ez guria bakarrik, baizik eta gure ingurukoena ere. Gutako edozeini ahal zaigu gertatu, eta gutako edonoren senide bati ahal zaio gertatu. Gaurkoan lasterketa aurkezteaz gain, zubilana egin nahi dugu ATCren eta Gipuzkoarron artean. Hasteko, ATC elkarteak egiten duen lana goraipatu nahi dugu, urte osoan zehar egiten duten lana goraipatzea oso beharrezkoa da. Gaur egun elkarteak 485 bazkide ditu eta 412 pertsona hartatzen ditu. Ez da gutxi, ez? Azken datuen arabera, Euskadin 20.000 pertsonek dute hartutako kalte zerebrala. Garuna oxigenorik gabe geratzearen ondorio da, eta hori eragin dezaketen arrazoi ezberdinak daude. Buruko minbizia, istripuren bat edo, iktus edo antzekoren bat besteak beste. Si ponemos un poco el foco en Guipúzcoa, al año se producen 2.000 nuevos casos, entre los que entre el 87 y el 89% se debe a un ictus, y entre el 16 y el 19% se debe a un accidente cardiovascular hemorrágico, ¿no? Y bueno, pues como hacemos siempre, pues queremos aprovechar esta oportunidad de insistir en la necesidad de socializar el daño cerebral adquirido, concienciarnos en primer lugar de su existencia, porque en la mayoría de los casos, bueno, pues es una lesión repentina con consecuencias a veces irreparables, que no afecta solamente a la persona que lo padece, que lo sufre, sino también a toda su familia y a todo su entorno, ¿no? Los datos señalan que principalmente son afectados hombres entre 40 y 60 años, pero es importante señalar que puede afectar a cualquier persona y también en cualquier edad, ¿no? Es importante, consideramos que es importante realizar una difusión de la información sobre la lesión, las consecuencias de la misma, y bueno, pues hacerlo a través del deporte, como lo hace ATC, ¿no? Pues es una manera, desde luego, muy acertada, ¿no? Yo creo que en esa situación nadie así abordada de golpe, ¿no? De repente, pues es muy difícil saber cómo actuar, y por eso, bueno, pues interesa resaltar pues la labor de apoyo que se hace desde la asociación ATC, ¿no? Apoyo psicológico imprescindible para las familias en las que, bueno, se encuentra una persona en las que sufre este daño cerebral adquirido, ¿no? Es precisamente en esa labor de apoyo psicológico, socialización y sensibilización donde, pues desde el Departamento de Políticas Sociales colaboramos con ATC. Gipuzkoarrontzat eginkizun garrantzitsua betetzen du elkarteak, hartutako kalte zerebrala duten pertsonen eta beraien familia
familien bizikalitatea hobetzea. ATC alde batetik kaltetuei, hau da, hartutako kalte zerebrala duten pertsonei errehabilitazioa eskaintzen die, terapia psikologikoak, logopedia, fisioterapia eta aisialdiko programak besteak beste. Bestetik, kasu berezia egiten die gaixoen familiei, izan ere, eta lehen esan dudan bezala, inorrez ez gaude prestatuta horrelako gertaera bati bakarrik, eta bakardadean aurre egiteko. Horrelakoetan denbora eta laguntza handia behar izaten dugu egoera berrira egokitzeko, eta ATC-ek senidei arreta psikologikoa, informazioa, hain beharrezkoa den lehenengo momentuan informazio zehatza jasotzea, laguntza taldea ere ematen dute, eta batez ere babesa eskaintzen die, laguntza, babesa, Foru Aldundiak esan dudan bezala horretan laguntzen dio elkarteri, eta bukatzeko eta ATC-eri elkartasuna adierazteko jendea animatu behar dugu igandeko lasterketa solidarioan parte hartzea. Eta pasako diot hitza, te paso la palabra, José Manuel, para que nos cuentes un poco los pormenores del día. Buenos días a todos. Muchas gracias, Maite, por tus palabras. La verdad es que, como muy bien has comentado, la labor que realizamos en ATC es muy importante, porque lo que intentamos por todos los medios es visibilizar la realidad de las personas que tienen este tipo de lesiones, ofreciéndoles ayuda psicológica, además de otras ayudas que también has comentado tú. Pues para visibilizar todo esto, lo que vamos a hacer, como otros años, es la carrera solidaria que se realiza en el miniestadio de Anoeta. Tenemos a las 10 de la mañana una carrera de 5 kilómetros que sale por las calles de Riberas de Loyola, Amara, Nuevo y tal, para volver otra vez al miniestadio. Y en realidad la importancia que queremos nosotros es dar visibilidad, o sea, saber qué es ATC y saber qué hacemos dentro de ATC. Después de esa carrera, que es a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana corren los chiquis, desde primero hasta cuarto de primaria, y ellos hacen sus carreritas en función de 200, 400, en fin, los metros que estén ya marcados para que ellos puedan correr. Y después la prueba realmente importante, la prueba reina, es la que realizamos nosotros con nuestros afectados. Salen todos en grupo, y se confeccionan ellos mismos un testigo, y entonces lo que hacen es pasárselo desde la primera silla, pues se la va pasando a la segunda, a la otra. Mientras nosotros les vamos empujando, ellos se lo van pasando. De verdad que hay que verles cómo disfrutan. Si tienen las dos manos, levantan, si tienen una también, van cantando, van riéndose, en fin. Es el verdadero día para ellos y el disfrute para nosotros, Bueno, y ahí después ya se hacen los regalos que debido a hoteles y a restaurantes de San Sebastián y a otras casas comerciales, pues tenemos para poder, junto con la inscripción, pues se da un número para poder participar luego en ese sorteo. Y bueno, pues ahí también está muy bien, porque hay hoteles que dan noches de estancia, hay restaurantes importantes que dan comidas y cenas para 2 personas. En fin, está muy bien. Quiero decir que son regalos majetes, que merecen la pena. Luego esos números también se pueden comprar una vez allí, O sea, quiero decir que no solamente los tienen los que se inscriben, sino que cualquier otra persona que no está inscrita, pero que va a acompañarnos allí por la mañana, también puede comprar los boletos que quiera y participar en el sorteo, aunque no corra la carrera, vaya. Como ha dicho muy bien Maite, pues este tipo de lesiones, que ahora están muy erradicadas todas en una palabra, que es ictus. El ictus suena muchísimo y es un compendio de situaciones dentro del cerebro que lo que hacen es que la persona que no tenía nada pues tenga una enfermedad o un problema añadido que antes no tenía. Entonces de ahí que nosotros lo que intentamos es cubrir ese, digamos, entre comillas, déficit sociosanitario que existe, porque las entidades y Osakidetza y tal no llegan a todo lo que podrían hacer, supongo, y entonces
esa parcela es la que nosotros recogemos para ayudar a esa gente que cuando sale de un hospital y sale totalmente desorientada y no sabe a dónde tiene que acudir. Pues lo que queremos es darnos a conocer precisamente para que esas personas nos puedan llamar y nosotros les orientaremos. No hace falta que se hagan socios ni que se hagan nada, nosotros les orientamos hacia dónde se tienen que dirigir. Y esa es un poco nuestra labor. El que se quiere quedar con nosotros, pues como comentaba ella, pues les damos todo tipo de soluciones, las que podemos, vaya, ayudas psicológicas, neuropsicológicas, de manualidades, de pintura, hacemos vacaciones, vamos a la piscina, en fin, los entretenemos de manera que para ellos sea mucho más agradable el día a día y para sus familias también. Hacemos ayuda a familias, reuniones con ellos para que poderles orientar también cómo tratar a su persona, a su personajillo, como digo yo. Yo es que tengo una hija y la llaman personajillo. Entonces, pues intentamos paliar ese déficit, ese problema y solucionar en todo lo que podamos a esas familias que la verdad es que una vez que les ha pasado esto es un verdadero shock, sin más, bueno, pues no sé si tendría que decir alguna cosa más. Para nosotros, ya digo, lo importante es visibilizar y nada más. Como bien ha dicho ella también, es que cada año hay 2000 nuevos casos en Guipúzcoa. Es mucha gente, es mucha la gente que desgraciadamente tiene un problema de este tipo, un daño cerebral que no tenía, que adquiere por cualquier tipo de ictus y de hemorragia, en fin, es así. Y lo que intentamos es, ya digo, solucionar en todo lo posible esto, ¿vale? Muchísimas gracias. Bakarrik, Jose Manuelek esan du lehenengo, bigarren eta laugarren kurtso arte, baina ez dago hirugarren froga bat, seigarren kurtso arte. Bai, bost eta seigarren lehen hezkuntzako taldekoei. Bai. Eta, bueno, animatzeko parte hartzeko eta besterik ez, nik uste ja dena esan da dagoela. Oso ondo, mila esker bioi. Galderari baldin badaukazute? Si no se va a participar ahí en algún sitio donde, o sea, si no se compra el dorsal, que se puede hacer como una cuenta cero o algo donde se puede ingresar o no. No tenemos en esta ocasión. Hemos tenido en otros eventos que hemos hecho, sí hemos tenido fila cero, pero en este no tenemos. De todas las maneras, bueno... ahí se puede colaborar más. Eso es. Estamos... ATC está abierta siempre y dispuesta a que la gente pueda colaborar. Eso es como de Sangari, por ejemplo, sí. Jorge Javier Sí. Que se ve que es gente joven, eso ayuda a demostrar que no es pues el incluso a los mayores. Claro. Sí, es cierto. Sí, lo de Sangali ha sido pues un impacto importante dentro de la sociedad guipuzcoana, porque claro, un futbolista, un chaval tan majo como él, que además juega muy bien, que haya tenido un ictus, eso fue, vamos, un reguero. Todo el mundo hablaba de Sangali y del ictus, ¿no? Afortunadamente, hoy tenemos una sanidad muy buena y a los que les pasaban estas cosas hace, pues no sé, 20, 30 años se morían y no sabíamos más de ellos. Ahora no, ahora la sanidad es tan buena que nos cura. Eso es. Él, por ejemplo, a él le dio un ictus leve, eso es cierto. Entonces... fue leve, le ingresaron enseguida en la unidad de ictus que ahora mismo tiene el Hospital Guipúzcoa, que es muy buena, y le han solucionado la papeleta. No le ha pasado nada, porque ha sido un ictus leve. Al que el ictus le supone, por ejemplo, una hemorragia cerebrovascular, pues ese ya tiene algún problema más, ¿sabes? Ese no hubiera vuelto a jugar a fútbol. Le pasó, por ejemplo, me acuerdo en el Estadio Galdeirún a Rubén de la Red, un jugador del Real Madrid, que digamos que fue de los primeros futbolistas así un poco sonados que se supo, y ese chico no ha vuelto a jugar nunca más. Ahora está de corresponsal en televisión, o sea, y en radio. Quiero decir que no, ese ya no ha vuelto a jugar. Sangali sí ha tenido muchísima suerte, de lo cual me alegro mucho. Vamos, quiero decir que nosotros nos alegramos siempre de que la gente que vaya con un problema de este tipo a un hospital salga bien. Desgraciadamente no suele ser así. Lo del Jorge Javier no lo he seguido mucho, pero también ha tenido un problema. ¿Otro jugador de Vidasoa? Sí, también. Quiero decir que, como bien ha comentado antes Maite, no es un ictus, no es algo que te pueda ocurrir solamente a partir de cierta edad. Puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento de su vida. Da igual que sea un niño de 2, de 3, de 5 años, o una persona de 40 o un abuelo de 70 como yo.
Ya, pero bueno, un poquito, pero sí que se viene un poco detectando que cada vez la población de menor de 60-65 años cada vez va teniendo, hombre, como logran sobrevivir en las unidades ictus, luego esas personas quedan con daño cerebral adquirido, y cada vez nosotros en la asociación vamos notando que la gente inferior a 60-65 años, que no son recogidas en un centro de día, que no tienen un sitio donde ir, pues necesitan, digamos, de nuestra asociación. De hecho, realizamos actividades con ellos las mañanas, etcétera. Sí, a mí igual sí me interesaría destacar, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues de un duro golpe, señalaba antes, ¿no? Que está ahora entre 40 y 60 años, gente joven, pero sobre todo porque a veces encasillamos, ¿no? Y estamos hablando de problemas muy diversos que tienen una misma consecuencia y que dejan un estado de salud muy diferente. Con necesidades muy diferentes. Y yo creo que eso hay que señalarlo. Y ATECE, la asociación, lo que hace es a cada cual ofrecer un poco dentro de sus posibilidades el recurso que necesita, porque todas las personas tienen, aunque sea una pequeña secuela, que también hay que gestionar. Aunque sea lo más pequeñito, supone un cambio en sus vidas, y eso también hay que gestionar. Quiero decir con esto, desde la afección más leve hasta la más grande, están allí para ayudar, ¿no? Y luego en lo relativo a la sensibilización, pues evidentemente nos movemos en una sociedad inmediata, en una sociedad muy mediática, y casos de personas famosas, bueno, pues ponen el foco y ayudan a sensibilizar. Hombre, desde luego ni ATECE ni la Diputación Foral de Guipúzcoa se alegra de que pase a nadie nada malo, pero sí es verdad que, bueno, pues que son unos métodos de sensibilización que llegan a mucha gente que, bueno, pues con el trabajo diario de día a día, ¿no? Todo el año, campañas de sensibilización, difusión, bueno, pues es más difícil llegar. Se hace a lo largo de todo el año un trabajo, la carrera solidaria ya séptima edición se ha convertido en un clásico, tiene el efecto que tiene, y bueno, pues esto no hace más que poner de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para que el mayor número posible de personas conozcan la existencia de ATECE y conozcan que en el caso de que les toque pasar por una situación tan complicada, a ellos o a sus familiares o amigos, pues que está ATECE para echarles una mano. Para echarles una mano en lo que se pueda. Intentar solucionar su problema como mejor podamos. A veces es solo estar al lado, ¿no? Bueno. Pues muchas veces, sí. Muchas veces consiste solamente en estar al lado, sí. Hablarles, echarles una sonrisa, contarles un chiste. Parece una tontería, pero no, sí, es la realidad. Pero bueno, sí que ofrecemos servicios en concreto que son logopedia, fisioterapia, actividades por las mañanas en grupo, y bueno, ya se ha mencionado antes también, pues organizamos vacaciones para el grupo, un poco también para el descanso familiar, y salidas a la piscina, en fin, un poco que esa persona esté un poco movilizada, ¿no? Atendida. Y animar a la gente a que participe, y agradeceros bueno, pues vuestra aportación a este objetivo de sensibilizar a la población e informar. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Y es que, si queréis saber algo más, pues sí. podéis preguntarme, no pasa nada.